El año pasado hicimos una lista de las 5 divisiones de peso más difíciles dentro de la UFC, pero desde entonces el ranking de la compañía ha cambiado notablemente y la lista necesita actualizarse. Algunos peleadores se han retirado, mientras que otros han cambiado de categoría y han aparecido nuevas promesas que han cambiado por completo la composición de algunas divisiones de la UFC. El criterio que usaremos para rankearlas será qué tan alto es el nivel del top 5 de la división y qué tan difícil sería atravesar la categoría para conseguir una oportunidad por el cinturón. Así, intentaremos definir cuál es la categoría que está mejor nutrida y dónde sería más difícil llegar a la cima. Si disfrutan el video, les agradecemos que le den me gusta, porque esto ayuda a que YouTube lo muestre a más personas. Sin más preámbulo, empezamos. Esto es MMA en español y estas son las 5 mejores categorías de la UFC. Número 5. Peso Welter. El peso welter sigue siendo una de las divisiones más competitivas de la UFC, pero recientemente el campeón Kamaru Usman se ha visto tan dominante que ha hecho ver mal a los mejores contendientes de la categoría. Hasta la fecha, Usman tiene victorias sobre prácticamente todo el top 10 de la división, y a los únicos que no ha derrotado son a peleadores como Michael Chiesa o Steven Thompson, que aparentemente jamás llegarán a tener una oportunidad por el cinturón. A pesar de esto, el peso welter sigue teniendo algunos de los nombres más importantes del deporte. Y aunque el campeón parece estar a un escalón por encima de la competencia, los siguientes 4 mejores han tenido grandes desempeños y hacen que entrar al top 5 de la división sea extremadamente difícil. Tenemos al contendiente número 1, Colby Covington, que está cerca de recibir su segunda oportunidad contra el campeón. En la primera pelea, vimos a Usman exigido como nunca. Colby tiene un cardio envidiable y empujó el ritmo de la pelea hasta que en el último round el nigeriano logró definirla. Pero hasta ese punto, las tarjetas de los jueces los tenían empatados, así que Covington es hasta la fecha el peleador que más cerca parece estar del nivel del campeón, e incluso podríamos verlo con el cinturón en el futuro cercano. También tenemos a Gilbert Burns, que a pesar de caer ante Usman, ha derrotado a algunos de los mejores del mundo, como a Steven Thompson, quien era favorecido contra el brasileño, y a quien Gilbert logró controlar con derribos consistentes. Burns tiene el mejor jiu-jitsu de la división, además de golpes extremadamente fuertes que lo convierten en un reto importante para cualquier rival. En el suelo parece intocable, y de pie no es el mejor, pero sí es capaz de noquear a cualquiera con un golpe bien conectado. Después tenemos a Leon Edwards, que a pesar de tener la personalidad menos llamativa de la historia, ha ganado tanto que es imposible no hablar de él. El inglés está en una racha de 9 victorias consecutivas, pero desafortunadamente para él, esa racha no incluye nombres tan grandes, y es por eso, y por su increíble mala suerte, que aún no ha recibido una oportunidad por el título, a pesar de ser el más merecedor de todos. Fuera de este selecto grupo de contendientes, tenemos a grandes peleadores como Steven Thompson, Vicente Luque o Jorge Masvidal, que probablemente no verán otra oportunidad por el título en su carrera, pero que hacen el camino rumbo al título extremadamente difícil para cualquier joven contendiente, y es por esto que el peso welter es una de las divisiones más emocionantes de la UFC. Número 4. Peso pluma. El peso pluma subió un escalón con respecto al año pasado, y esto es en gran parte porque el considerado mejor peleador de la división no sostiene el cinturón, lo cual hace extremadamente difícil para cualquier otro contendiente intentar llegar a una oportunidad por el título. Max Holloway ha mostrado un nivel impresionante en el último año, pero desgraciadamente una decisión muy controversial en su contra no le permitió capturar el cinturón contra Alexander Volkanovski, y al ser la segunda pelea entre ambos, la UFC difícilmente los programará para pelear por tercera vez, así que Holloway es prácticamente el campeón sin corona, y pasa el tiempo aplastando a otros contendientes que jamás llegan a la cima al recibir una cantidad impresionante de golpes, como fue el caso de Calvin Kattar. El campeón Alex Volkanovski está invicto en la UFC, y a pesar de sus controversiales peleas contra Holloway, es sin duda uno de los mejores peso pluma que hemos visto, con una gran defensa de derribos, además de fuertes patadas y bases de kickboxing del famoso gimnasio neozelandés City Kickboxing. Además, tenemos a la más reciente amenaza por el título, Brian Ortega, que era conocido por ser el mejor peleador de jiu-jitsu brasileño de la división, y tal vez también el mejor de la UFC. La mayoría de sus finalizaciones han sido en el suelo, y tiene una guillotina impresionante, con la que ha acabado algunos de sus combates más conocidos. Pero después de ser aplastado por Max Holloway hace un par de años, Ortega completamente reinventó su juego, cambiando algunos de sus entrenadores y enfocándose en volver lo mejor posible en su combate de pie. Esto fue evidente en su combate contra Chan Sung Jung, en el que Ortega era desfavorecido precisamente porque se pensaba que el coreano tendría una enorme ventaja en combate de pie, pero donde Ortega logró sorprender a todos y aplastar a Chan sin necesidad de ir al suelo. Esta nueva versión del especialista en Jiu-Jitsu podría causar tremendos problemas en la división y puede darnos a un nuevo campeón en el futuro cercano. Además de los ya mencionados, tenemos a fuertes contendientes como Yair Rodríguez, que desgraciadamente pelea una vez cada 10 años, pero que ha logrado derrotar a importantes nombres dentro de la división y que muy pronto tendrá una durísima prueba contra Max Holloway. Fuera del top 5 tenemos importantes amenazas como Giga Chikadze, Calvin Kattar y en el futuro Ilia Topuria. Todo esto convierte al peso pluma en una de las mejores categorías del deporte. Número 3. Peso ligero. La que era la división más emocionante y competitiva del deporte el año pasado, recibió algunos fuertes golpes que la hicieron bajar del primer puesto al tercero.
Primero, el retiro de Khabib Nurmagomedov. El libra por libra número 1 al momento de su retiro fuertemente golpeó a la división, quitándole uno de los mejores peleadores de la historia y dejando el cinturón en el aire para ser disputado por Charles Oliveira y Michael Chandler, que hasta ese momento llevaba solo una pelea en la UFC. Además, hemos visto la dramática caída de nivel de Tony Ferguson, que pasó de tener la racha ganadora más impresionante de los últimos años a verse muy superado en el top 5 de la división y encontrarse en una racha de 3 aplastantes derrotas consecutivas. El tiempo no perdona y Ferguson ya tiene 37 años, además de haber recibido una enorme cantidad de daño a lo largo de su carrera. Así que en términos competitivos, la división también perdió al gran Tony que alguna vez tuvo. Para terminar, la división también vio la caída y brutal lesión de Conor McGregor en julio del 2021. McGregor de por sí ya había tenido poca actividad en años recientes por distintos problemas y en parte por la pandemia, y esta durísima ruptura de tibia parece haberlo sacado del deporte por un buen tiempo, y aún si lograra volver, es difícil imaginarlo con el nivel que algún día le conocimos. Así que la diferencia entre el año pasado y este es que el top 5 de la división perdió a Khabib, Tony y Conor, los que en algún momento fueron los 3 pesos ligeros más comentados del mundo, ahora están inactivos o llevan un buen tiempo sin ganar. La división aún así sigue siendo fuerte. El campeón Charles Oliveira es un especialista en Jiu-Jitsu que se encuentra en una racha de 9 victorias seguidas. Se ha mostrado sólido en combate de pie y tiene unas increíbles 19 sumisiones en MMA para convertirlo en uno de los mejores finalizadores de la historia. Y un merecido campeón que empezó incierto en su paso por la UFC, pero finalmente logró alcanzar su mejor nivel y alzarse con el cinturón. Además, tenemos a Dustin Poirier, que muchos piensan es el mejor peleador de la división en el momento, y la única razón por la que no sostiene el cinturón es porque prefirió volver a pelear contra McGregor en lugar de enfrentar al brasileño por el título. Poirier tiene sólidas habilidades defensivas en el suelo y uno de los mejores boxeos de la categoría, además de un cardio y una resistencia envidiable, y es muy posible que lo veamos con el cinturón muy pronto. Además, tenemos a Justin Gaethje, que no ha tenido tantas oportunidades como algunos de los demás integrantes de la división, y que puede ser una de las principales amenazas al título. De pie, casi nadie es tan bueno y resistente como Gaethje, y si ven su pelea contra Dustin Poirier, Gaethje le empieza ganando, y tiene la pierna de Dustin deshecha, pero su pasión por dar espectáculo lo lleva a terminar siendo noqueado cuando parecía tener la pena en la bolsa. Justin golpea más fuerte que cualquiera en la división y también parece tolerar más castigo que todos sus rivales. El único hueco importante en su juego parece ser el suelo. Gaethje fue bastante criticado por sus habilidades defensivas en el suelo después de su pelea contra Khabib, y esto podría ser un problema si se enfrentara a alguien como Oliveira y es derribado. Para cerrar el top 5 tenemos a Michael Chandler, que sorprendió con un gran nivel a su llegada con la UFC, pero que desgraciadamente tiene 35 años y difícilmente tendrá suficiente tiempo para volver a conseguir una oportunidad por el título. También tenemos a Beneil Dariush, que a pesar de ser el menos conocido del grupo, está en una racha de 7 victorias seguidas y es uno de los mejores peleadores de suelo de la división. Finalmente, llegamos al verdadero terror de la categoría, el peleador considerado el heredero de Khabib al trono de la división, Islam Makhachev, de 29 años, con 20 victorias y solo una derrota en MMA, que ha aplastado a 8 peleadores al hilo y siempre es favorito en casas de apuesta por un margen increíble. Islam pelea muy similar a como lo hacía su compañero de equipo Khabib. Normalmente busca derribos y consigue detenciones por nocaut técnico o sumisión, pero Islam parece mucho más atrevido en combate de pie que Khabib. Tiene patadas rápidas y parece a gusto en un enfrentamiento de kickboxing, a pesar de que su especialidad claramente son los derribos. Makhachev cierra la lista de la que sigue siendo una de las mejores divisiones del deporte, y seguramente el siguiente año tendremos nuevos nombres establecidos que mantendrán esta categoría como una de las mejores de la UFC. Como número 2, no puedo creer que estoy diciendo esto, pero tenemos al peso completo. Esta división históricamente ha sido una de las más flacas del deporte. Es difícil encontrar peleadores de gran nivel de ese tamaño, y lo que normalmente pasa es que los veteranos permanecen en el top 15 muchos años después de su mejor momento, porque simplemente no hay nuevos jóvenes que vengan a reemplazarlos. El peso completo tiene el promedio de edad más alto de las categorías de la UFC, y eso no es buena señal. Generalmente marca poca competitividad y nos deja con combates entre oponentes poco atléticos, cuyo principal atractivo es que son tan grandes que cualquier golpe puede acabar la pelea. El año pasado, la división estaba atrapada en una serie de revanchas entre Stipe Miocic y Daniel Cormier, y la UFC ignoraba a Francis Ngannou mientras el camerunés aplastaba a otros peleadores. Pocos tomaban en serio o siquiera conocían a Ciryl Gane, y Jon Jones seguía en peso semicompleto. Pero en este año, increíblemente la división de peso completo es una de las más emocionantes de la UFC, y también una de las que mejor nivel tienen. Y esto, en gran parte, se debe a la incorporación de tal vez el mejor peleador de la historia, Jon Jones. Jones sigue sin debutar en la división y en diversas disputas contractuales con la UFC, pero su mera presencia en la división eleva tremendamente el nivel del top 5. Jones parece únicamente querer enfrentar al campeón directamente, aunque realmente debería tener una pelea antes, considerando que no ha peleado desde inicios del 2020. Gran parte del buen nivel reciente de la división se debe a que Francis Ngannou finalmente alcanzó el cinturón. Noqueó decisivamente a Stipe Miocic y fue coronado campeón cuando parecía haber sido el merecido contendiente número 1 desde hacía años.
Esto trae una muy necesaria dosis de sangre nueva a la cima de la división. Francis es relativamente joven comparado con Cormier y Miocic y es sin duda el peleador más intimidante de la historia de la UFC, con el 100% de sus victorias por finalización y jamás habiendo sido finalizado. Francis tiene 12 knockouts y 4 sumisiones en sus 16 victorias, y estas victorias jamás han pasado del segundo round, y el tener un campeón que exclusivamente gana por finalización ha traído gran emoción a la categoría. Además, ahora tenemos al mejor peso completo de la historia, Stipe Miocic, rondando la división sin el cinturón y en busca de una pelea contra Jon Jones, que sería un enfrentamiento espectacular entre el mejor peso completo y el mejor peso semicompleto de la historia, algo nunca antes visto en una categoría tan delgada como el peso completo. Stipe sigue siendo una gran amenaza para el título, y aunque parece encontrarse en la parte final de su carrera, seguramente nos entregará grandes combates antes de colgar los guantes. Finalmente, tenemos al nombre menos conocido, pero la mayor amenaza de todas, el más joven del grupo y aparentemente el futuro de la división de peso completo, el francés Ciryl Gane, de apenas 31 años, 3 años más joven que Jones y Francis y 7 años menor que Stipe Miocic. Gane parece ser el peso completo más dinámico y versátil que hemos visto en años. Es rápido y fuerte, además de medir 1.95 y tener un enorme alcance de brazos. Gane está invicto en el deporte, pero solo tiene 10 peleas en MMA. En 10 peleas logró entrar a la UFC y alcanzar la pelea por el cinturón contra su ex compañero de equipo, Francis Ngannou. Gane no tiene una única cualidad espectacular, sino que es notablemente bien redondeado. Nunca ha sido llevado al suelo, ha conectado más golpes que su rival en todos sus combates y defiende el 62% de los golpes que le tiran. Estas son estadísticas impresionantes para alguien que lleva relativamente poco tiempo en el deporte, y ya sea que derrote a Francis Ngannou en su siguiente pelea o no, parece casi inevitable que el francés algún día levante el título. Así que con posibles enfrentamientos como Stipe Miocic contra Jon Jones y Francis Ngannou contra Ciryl Gane, era imposible dejar fuera de la lista a la categoría de peso completo como lo hicimos el año pasado, y estos 4 peleadores son de un nivel y un renombre que llevaron a su división al segundo lugar de nuestra lista. Como mención honorífica, tenemos a la categoría de peso paja femenil. Esta categoría no deja de darnos emociones, y gran parte de eso se lo debemos a la nueva campeona Rose Namajunas, que no para de sorprender al mundo. Rose noqueó a Zhang Weili a inicios del 2021 y recuperó el cinturón que había perdido hacía 2 años. Esta es la segunda vez que Rose noquea a una campeona después de verse tremendamente desfavorecida en casas de apuesta. Y ahora, la joven de 29 años es 2 veces campeona del mundo y se perfila para tener una de las mejores carreras de la historia. También tenemos a la siempre peligrosa Joanna Jędrzejczyk, que tuvo una increíble pelea contra Zhang Weili en 2020 y que a pesar de que no ha logrado recapturar el cinturón, tampoco es derrotada por ninguna peleadora rankeada debajo de ella, por lo que se mantiene como una constante contendiente al título. Además, está la ahora ex campeona china, Zhang Weili, que se había visto imparable hasta que una patada de Rose la tomó por sorpresa y le dio su primera derrota en la UFC, cortando su racha de 21 victorias seguidas en MMA. Seguramente Zhang recibirá otra oportunidad por el título muy pronto y será una constante amenaza para el resto de la división. Fuera de estas 3 peleadoras, tenemos a la que en verdad podría ser la mejor de todas, Tatiana Suárez, que es la Caín Velázquez femenina, porque a pesar de su dominio, no logra mantenerse saludable más de 5 minutos y ha sido incapaz de pelear desde junio del 2019, pero si logra resolver sus problemas físicos, podría ser una enorme amenaza para la campeona, al ser una peleadora que incluso ha recibido el apodo de la Khabib Mujer. Con estas peleadoras, sin duda esta división seguirá dando de qué hablar en el futuro cercano. Y como número 1, tenemos al peso gallo. Esta división ha tenido un desarrollo impresionante en años recientes y ha pasado de ser una categoría ignorada a ser la división más pareja y competitiva del deporte. El campeón es Aljamain Sterling, un gran luchador con buenas habilidades de jiu-jitsu, aunque probablemente no es realmente el mejor de la división. El extraño caso de la descalificación de Petr Yan dejó el cinturón en manos de Sterling, después de una brutal rodilla ilegal que el ruso conectó durante su combate, y aunque Sterling se ha vuelto un campeón controversial, realmente sí es uno de los mejores de la categoría. Después tenemos al ruso Petr Yan, que es considerado el mejor del mundo y que estaba cómodamente dominando la pelea contra Sterling hasta que cometió un error que le costó el cinturón. La revancha entre ambos está cerca y podría ajustar las cuentas en una pelea en la que el ruso es ampliamente favorecido en casas de apuesta. Después tenemos al muy controversial TJ Dillashaw, que acaba de regresar después de 2 años de suspensión y que sorprendentemente no se vio fuera de ritmo a pesar de haber pasado tanto tiempo sin competir. Dillashaw ya tiene 35 años y mucha gente pensaba que estaría lejos de su antiguo nivel, pero el campeón tuvo una cerradísima pelea contra Cory Sandhagen, que terminó ganando por decisión dividida, y con esto volvió a colocarse a un paso del cinturón que perdió en 2019. Su incorporación a la categoría ha incrementado el nivel de una división que ya pasaba por un gran momento. Además, tenemos a Cory Sandhagen, que de alguna manera no ha logrado pelear por el título a pesar de ser posiblemente el mejor de todos en cuanto a su técnica y a su habilidad de golpeo, además de apenas tener 29 años y haber aplastado a Marlon Moraes y Frankie Edgar antes de caer en una controversial decisión contra TJ Dillashaw. Fuera del top 5, tenemos a peleadores de una calidad que seguramente dejarán en claro que hoy por hoy esta es la categoría más apretada del deporte. Fuera del top 5 se encuentran José Aldo,
Cody Garbrandt, Marlon Moraes, Frankie Edgar, Merab Dvalishvili y Dominick Cruz apenas está en el lugar 10 de la categoría. Marlon Chito Vera es el rankeado 14 de la división y Sean O'Malley ni siquiera aparece en el ranking del top 15, a pesar de ser una fuerte promesa de la categoría y haber tenido una serie de impresionantes finalizaciones recientemente. Sería necesario atravesar esta lista de imponentes peleadores para intentar llegar a la cima de una división que tiene a los mejores peleadores que ha tenido en su historia. ¿Cuál les pareció la división más competitiva del deporte? Pueden dejarlo en los comentarios. Les agradecemos que se suscriban para mantenerse al día con todo el mundo del MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.